Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que todos estén teniendo un día fantástico y que estén listos para sumergirse en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, el amor, las relaciones y, específicamente, el caso de Ander Zell, una figura que despierta pasiones y curiosidad por igual. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que surgió recientemente en los medios y que ha dado mucho de qué hablar, la supuesta confesión de Ander Zell sobre si realmente el amor es suficiente. ¿Suficiente para qué? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a explorar juntos en este vídeo. Vamos a analizar su trayectoria amorosa, los rumores que la rodean, las declaraciones que se le atribuyen y, por supuesto, vamos a reflexionar juntos sobre la pregunta central: ¿basta el amor para superar todos los obstáculos en una relación? Antes de que nos adentremos en todo esto, me encantaría pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o si disfrutan del contenido que les ofrezco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de todos los vídeos que subo y podrán unirse a nuestra comunidad. Y por supuesto, si este vídeo les gusta, no olviden dejarme un like y compartirlo con sus amigos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Ander Zell y el misterio que rodea su supuesta confesión sobre el amor. Prepárense para un análisis profundo, lleno de opiniones y reflexiones que espero que les resulten interesantes y entretenidas. Comencemos. Ander Zell, una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, es conocida no solo por su talento y belleza, sino también por su vida personal, que siempre está bajo el escrutinio público. Sus relaciones amorosas han sido objeto de mucha atención, y cada rumor, cada foto, cada declaración se analiza al detalle, a veces incluso hasta la extenuación. No es para menos, Ander personifica el ideal de muchas personas, no solo por su atractivo físico, sino también por la imagen que proyecta de una mujer fuerte, independiente y exitosa. Esto inevitablemente hace que su vida amorosa se convierta en un tema de interés constante. En los últimos tiempos ha circulado una información que ha generado un gran revuelo, una supuesta confesión de Ander Zell en la que se plantea si el amor es realmente suficiente. ¿De dónde viene esta información? ¿Es realmente una confesión o una interpretación errónea de sus palabras? ¿Una manipulación mediática para generar más clics y comentarios? Vamos a analizarlo con lupa, buscando entre la niebla de la especulación y los titulares sensacionalistas. Para entender el contexto, es importante recordar algunas de las relaciones más conocidas de Ander Zell. Su romance con Kerem Bürsin, su CEO protagonista en la exitosa serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, fue uno de los más mediáticos y queridos por los fans. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación parecía un cuento de hadas, y muchos creían que el amor que se profesaban sería eterno. El poder de la ilusión. La pareja perfecta, la historia de amor que traspasa la pantalla, todo un caldo de cultivo para la idealización y la romantización. Sin embargo, como suele suceder, la realidad fue más compleja, más humana y por lo tanto, más susceptible a los avatares de la vida. Su ruptura fue un shock para muchos, y desde entonces se han tejido muchas teorías sobre las razones que llevaron al fin de su relación. Algunos apuntaban a la presión mediática, una fuerza implacable que puede asfixiar incluso la relación más sólida. Imaginen estar constantemente bajo el microscopio con cada gesto, cada palabra, cada mirada analizada y diseccionada por millones de personas. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables, esas pequeñas fisuras que con el tiempo se convierten en grietas profundas. Y otros incluso a la intervención de terceras personas, un clásico en el mundo del espectáculo, donde la tentación y la oportunidad a menudo se confabulan. Lo cierto es que independientemente de las razones, su ruptura dejó una huella en sus fans y en la propia Ander Zell. Una huella que sin duda, la ha hecho reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones. Después de su relación con Kerem Bürsin, Ander Zell ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguna de estas relaciones ha sido confirmada oficialmente. Un ir y venir de rumores, fotografías robadas y fuentes anónimas que alimentan la maquinaria del chisme. Es precisamente en este contexto en el que surge la supuesta confesión sobre si el amor es suficiente. Una pregunta que resuena con más fuerza después de una relación tan pública y mediática como la que tuvo con Kerem.
La información que circula en los medios se basa en una entrevista o declaración en la que supuestamente Anderzel reflexiona sobre la complejidad de las relaciones y la necesidad de algo más que amor para que una relación funcione. Se dice que Anderzel habría expresado que el amor es importante, por supuesto, pero que no es suficiente para superar los obstáculos que pueden surgir en una relación, como las diferencias de personalidad, las expectativas no cumplidas, la falta de comunicación, las presiones externas, entre otros. En definitiva, una visión más madura y realista del amor, alejada de los cuentos de hadas y las idealizaciones. Es importante señalar que esta información no ha sido confirmada directamente por Anderzel. Muchos medios han recogido esta supuesta confesión, pero no hay una declaración oficial de la actriz en la que se diga explícitamente que el amor no es suficiente. Podría tratarse de una interpretación de sus palabras, de un rumor infundado o de una información sacada de contexto. La prensa a veces se toma demasiadas licencias a la hora de interpretar las palabras de los famosos, y es importante ser cauteloso antes de dar por sentado cualquier información. Sin embargo, independientemente de si Anderzel realmente hizo esta confesión o no, la pregunta que plantea es muy interesante y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones. ¿Es realmente suficiente el amor para que una relación funcione? Esta pregunta ha sido objeto de debate durante siglos, y no hay una respuesta única y definitiva. La respuesta, como suele suceder, no es sencilla. El amor es sin duda un ingrediente fundamental en cualquier relación, pero no es el único. Para que una relación sea sana, duradera y feliz, se necesitan muchas otras cosas, como la comunicación, el respeto, la confianza, la empatía, el compromiso, la compatibilidad, la admiración mutua, el apoyo incondicional y la capacidad de superar los obstáculos juntos. Es como un pastel, el amor es la harina, pero se necesitan otros ingredientes, como los huevos, el azúcar y la levadura, para que el pastel quede perfecto. La comunicación es clave en cualquier relación. Es fundamental poder hablar abiertamente y honestamente con nuestra pareja sobre nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestras expectativas y nuestros problemas. Si no hay comunicación, la relación se estanca y los problemas se acumulan hasta que se hacen insostenibles. Es como un jardín, si no lo riegas y lo cuidas, las plantas se marchitan. El respeto es otro ingrediente fundamental. Es importante respetar a nuestra pareja como persona, con sus virtudes y sus defectos, sus opiniones y sus creencias. Si no hay respeto, la relación se vuelve tóxica y destructiva. Es como una casa, si no la cuidas y la mantienes, se derrumba. La confianza es esencial para construir una relación sólida y duradera. Es importante confiar en nuestra pareja y saber que podemos contar con ella en todo momento. Si no hay confianza, la relación se tambalea y la inseguridad se apodera de todo. Es como un puente, si no es sólido, se cae. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de nuestra pareja y entender sus sentimientos y sus necesidades. Es importante ser empático con nuestra pareja y tratar de comprender su punto de vista, incluso cuando no estemos de acuerdo. Si no hay empatía, la relación se vuelve fría y distante. Es como un espejo, si no refleja la realidad, se rompe. El compromiso es la voluntad de trabajar juntos para construir una relación sólida y duradera. Es importante estar comprometido con nuestra pareja y estar dispuesto a hacer sacrificios para que la relación funcione. Si no hay compromiso, la relación se desmorona ante el primer obstáculo. Es como un barco, si no tiene timón, se hunde. La compatibilidad es la coincidencia de intereses, valores y objetivos en la vida. Es importante ser compatible con nuestra pareja para poder compartir experiencias y construir un futuro juntos. Si no hay compatibilidad, la relación se vuelve aburrida y frustrante. Es como un puzzle, si las piezas no encajan, no se puede completar. La admiración mutua es la capacidad de ver lo mejor de nuestra pareja y de valorarla por sus cualidades y sus logros. Es importante admirar a nuestra pareja y hacerle saber lo mucho que la valoramos. Si no hay admiración, la relación se vuelve monótona y poco estimulante. Es como una estrella, si no brilla, se apaga. El apoyo incondicional es la capacidad de estar al lado de nuestra pareja en los buenos y en los malos momentos. Es importante apoyar a nuestra pareja en sus proyectos y en sus sueños, y estar ahí para ella cuando necesite ayuda. Si no hay apoyo, la relación se vuelve solitaria y desoladora. Es como un árbol, si no tiene raíces, se cae.
Y por último, la capacidad de superar los obstáculos juntos es fundamental para que una relación funcione. Todas las relaciones tienen sus altibajos, y es importante estar dispuesto a trabajar juntos para superar los obstáculos que puedan surgir. Si no hay capacidad de superar los obstáculos, la relación se rompe ante la primera dificultad. Es como una montaña, si no se escala, no se llega a la cima. En definitiva, el amor es un ingrediente fundamental en cualquier relación, pero no es el único. Se necesitan muchas otras cosas para que una relación sea sana, duradera y feliz. Y como hemos visto en el caso de Anne Derzel y sus relaciones, incluso cuando hay amor, las cosas pueden no funcionar. La vida al final es un complejo entramado de circunstancias, decisiones y emociones que escapan a nuestro control. Es importante tener en cuenta que cada relación es diferente y que no hay una fórmula mágica para el éxito. Lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Lo importante es encontrar lo que funciona para nosotros y para nuestra pareja, y estar dispuestos a trabajar juntos para construir una relación sólida y duradera. Y sobre todo ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja. Volviendo al tema inicial de la supuesta confesión de Anne Derzel, creo que lo importante no es si ella realmente dijo esas palabras o no, sino la reflexión que nos invita a hacer sobre el amor y las relaciones. El amor es importante, sí, pero no es suficiente. Se necesitan muchas otras cosas para que una relación funcione. Y quizás después de su experiencia con Kerem, Anne ha llegado a esta conclusión. Y esto es algo que todos deberíamos tener en cuenta a la hora de buscar una pareja o de mantener una relación. No basta con enamorarse, hay que trabajar para construir una relación sana, duradera y feliz. Hay que comunicarse, respetarse, confiar el uno en el otro, ser empáticos, comprometerse, ser compatibles, admirarse mutuamente, apoyarse incondicionalmente y estar dispuestos a superar los obstáculos juntos. Si tenemos todo esto en cuenta, tendremos muchas más posibilidades de encontrar el amor y de construir una relación que nos haga felices. Y si a pesar de todo la relación no funciona, no hay que culparse a uno mismo ni a la otra persona. A veces simplemente las cosas no están destinadas a ser. Lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante. Y quién sabe, quizás Anne también ha aprendido esto. En resumen, hoy hemos hablado de la supuesta confesión de Anne Derzel sobre si el amor es suficiente, hemos analizado sus relaciones amorosas, hemos reflexionado sobre la naturaleza del amor y las relaciones, y hemos concluido que el amor es importante, pero no es suficiente. Se necesitan muchas otras cosas para que una relación sea sana, duradera y feliz. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que el amor es suficiente? ¿Qué otros ingredientes creen que son necesarios para que una relación funcione? Déjenme sus comentarios aquí abajo y estaré encantada de leerlos y responderlos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí, y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, el amor es importante, pero no es lo único. Busquen un amor que los complemente, que los haga crecer y que los acompañe en su camino. Hasta la próxima.